días familia, bendiciones. Qué linda oportunidad estar acá con todos ustedes en este día tan especial como es el Día del Padre a nivel nacional. Un gran abrazo a todos ustedes que tienen la oportunidad de ser padres. Entonces, me complace poderles saludar el día de hoy. Es importante recordarles que estamos en todas las redes sociales como es Facebook, YouTube, Instagram y también el correo del PAS y también el correo de la congregación por si quieren comunicarse con él. Empezamos con este martes 22 de junio en Génesis a las 7 de la noche por vía Zoom con un invitado muy especial, como es el profeta David Rodríguez, el quien nos ha acompañado también de forma presencial, así que no falten. También es importante recordar acción social, el que pueden entregar los víveres o lo que ustedes tengan a mano, pero recuerden, lo tienen que hacer con un corazón muy profundo, un corazón muy de carne para que sea algo lindo y que llene a todas esas familias. En la Duquesa Central, la cual está ubicada a 75 metros sur de la esquina de la POPS, o también en la congregación de forma presencial. También las donaciones la pueden hacer a la cuenta bancaria, a lo que es las ofrendas o los diezmos, o bien al teléfono de nuestra congregación por medio del Simpe Móvil, lo cual ese número, recuerden bien, 8674-9090. En este medio, igual por este teléfono, pueden sacar citas para poder venir. También pueden tener o pueden ver los anuncios que hacemos toda la semana. Pueden realizar sus consultas y también tener peticiones de oración para cuando ustedes lo necesiten. Este jueves vamos a estar finalizando el curso comprometido a madurar, el cual lo realizamos todos los jueves a las 7 de la noche. También esperen próximamente el nuevo curso del Centro de Equipamiento Verbo. Bueno, no espérense porque ya viene el tema que lo va a dar el anciano local, Machito, Derwin Orozco, el cual se llama Siguiendo las Direcciones de Dios. Y es muy importante también, recuerden interactuar con las preguntas que salen en la pantalla. La primera pregunta es, ¿qué te ha restituido Dios en este año? Y la segunda pregunta, ¿qué aspectos te detienen o retrasan en la obediencia de Dios? Con esto damos pase a nuestro anciano local, Derwin Orozco. Bendiciones. Muy buenos días, familia Verbo. Para mí es un honor, un placer, una vez más poder estar aquí con ustedes. Créame que me encantaría
estar aquí personalmente, poderles abrazar. Pero bueno, gracias a Dios por estos medios que nos permiten también tratar de comunicar la palabra a cada uno de ustedes. Así es que dispongamos nuestros corazones. Ahí donde usted está en este momento, dígale: Dios, háblame, háblame, papito Dios, quiero recibir esa palabra, me dispongo, pongo un corazón dispuesto. Dios, que esa palabra cale profundo y pueda haber fruto de la misma en mi vida. Dios, gracias por pensar en mí en esta mañana. Vamos a estar hablando en esta mañana a través del tema de la restitución. Acordémonos que para efectos nuestros en Ministerios Verbo San Ramón y Costa Rica, bueno, se nos había dado una palabra que este año iba a ser el año de la restitución. Yo sé que muchos de nosotros ya hemos empezado, a experimentar esa palabra en nuestras vidas. Seguramente que ya hemos empezado a ver algo de esa restitución, mas sin embargo, quizá algunos de nosotros no lo hayamos visto y más bien nos encontramos en un momento en la vida donde lo vemos quizá todo oscuro, quizá no tenemos la claridad que desearíamos, le estamos pidiendo a Dios que nos dé esas direcciones para ver qué es lo que sigue. Sin embargo, permítame decirle que Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios es un Dios que quiere bendecirnos. Dios es un Dios que no se anda ocultando. No es un Dios que anda jugando a las escondidas con nosotros o un Dios que anda poniendo acertijos dificilísimos para ver de qué manera nosotros nos atrasamos en poder hacer o cumplir esas direcciones. No, no. Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios quiere comunicarse con usted y conmigo. Y permítame decirle que la gran mayoría de lo que Dios quiere decirnos ya está escrito ahí en su palabra, en la Biblia. Es simplemente de empezar a seguir esas instrucciones de parte de Dios. En esta mañana he titulado la prédica Siguiendo las direcciones de Dios, o también cómo recibir las promesas de Dios. Así es que vamos a estar hablando de eso. Y para empezar, quiero empezar hablando un poquito de quién es Dios, esos atributos de Dios que quizá todos conocemos, pero que se nos puede olvidar, o que en algún momento dado podríamos dudar de esos atributos de Dios. Hoy quiero simplemente recordar algunos de esos atributos para que los tengamos presentes. Dice la palabra que Dios es omnipotente, omnipotente. Todo lo puede, no hay nada imposible para Él. Él de la nada puede crear solamente con su palabra. Y no hay nada que lo limite excepto lo que Él se autoimponga. Es decir, Dios nunca se va a contradecir. Dios es omnipotente, todo lo puede. También vemos a través de la revelación de Dios hacia nuestras vidas que Dios es omnipresente, está en todo lugar y en todo momento. No hay barreras físicas que lo limiten ni barreras temporales. Es decir, Él conoce el pasado, el presente y el futuro, porque Él está por encima del tiempo. Yo sé que esto para nosotros es difícil comprender, porque tenemos limitaciones, obviamente, como seres humanos. Pero sin embargo, eso es lo que la palabra nos dice, que Dios es omnipresente. Entonces, omnipotente, omnipresente, Dios es omnisciente también. Todo lo conoce, todo lo sabe. No ha ocurrido algo y Él ya tiene la información. Nada escapa a su conocimiento, ni siquiera nuestros pensamientos. Él sabe que estamos pensando. Dice que hasta el número de cabellos de cada uno de nosotros los tiene ya contados. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Dice la palabra que Dios es inmutable, un Dios que no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. No es un Dios que cambia de acuerdo a su estado de ánimo, si amaneció lloviendo, si amaneció soleado, o si lo vieron feo, o lo cargaron de peticiones. No, no. O no es un Dios que cambia, porque es un Dios hormonal. No. Él es el mismo siempre. Y eso nos debe de dar confianza, porque eso
hace que nosotros entendamos que Él no va a cambiar. Él, si algo dice, lo va a cumplir entonces. Y eso, de alguna manera, nos hace que tengamos esa confianza en Él, que es el mismo siempre. Otros atributos de Dios que nos podemos entender o que podemos ver a través de la lectura de la palabra, de lo que Él ha revelado para nosotros, es que Él es un Dios que no miente ni engaña, no hay maldad en Él. Dice la palabra que Dios es bueno, santo, justo, misericordioso. Dios es un Dios de orden, que no deja nada al azar y que tiene un plan para la humanidad y un plan personal para cada uno de nosotros. Esto lo podemos ver en Jeremías 29:11, para que apunte estas citas y después pueda estarlas recordando. Jeremías 29:11, lo leo para ustedes. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Es decir, es un Dios que tiene planes, que tiene propósitos, que tiene un orden. No hay nada al azar en Él. Este es el Dios que usted y yo tenemos, el Dios que nos creó, el Dios que pensó en nosotros aún antes de la fundación del mundo, dice la palabra. El Dios que tuvo cuidado ahí cuando estaba formándonos, aún en el vientre de nuestras madres. Esto lo podemos ver en el Salmo 139:15, 139:15 y 16. Leo para ustedes. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Ese es el Dios que pensó en usted. Usted no está por casualidad en esta tierra. Dios pensó en usted y Dios lo formó así como usted en este momento es. Mas, sin embargo, Él quiere obviamente ir formando su carácter en nosotros también y tiene planes como lo estamos viendo. Ese Dios, que es un Dios verdadero, un Dios que está en todas partes, que todo lo puede, que todo lo sabe y que tiene ese cuidado de nosotros, es un Dios que nos ha dado promesas. Esas promesas que salieron entonces de su boca. Voy simplemente a citar algunas de esas promesas porque sabemos que son muchísimas a través de toda su palabra. Esto para recordarnos y para tenerlas presentes, para que las atesoremos en nuestros corazones. La primera promesa que quiero mencionar es que Dios cumple sus promesas. O sea, si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Eso lo tenemos en Números 29:19. Perdón, Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Una pregunta retórica que se hace el escritor, diciendo que Dios cumple lo que promete y lo va a hacer siempre, porque esa es su naturaleza, una naturaleza de fidelidad y de rectitud. Los seres humanos nos podrían mentir y fallar, así como nosotros seguramente lo hemos hecho muchas veces y lo vamos a seguir haciendo, fallamos. Pero Dios siempre cumple lo que promete. Y podemos confiar en esa fidelidad porque lo ha hecho a través de toda la vida Dios. Si Él dice que va a hacer algo, sabemos que lo va a cumplir. ¿Qué nos ha prometido Dios, por ejemplo? Dios nos ha prometido vida eterna y que esa vida la encontraremos por medio de su Hijo Jesucristo. En primera de Juan 5:11. Quiero que vaya apuntando estos versículos, que los ponga por ahí porque los voy a ir citando rápidamente y usted los podría revisar. Promesas de Dios para nuestras vidas. Ha prometido el perdón de nuestros pecados en primera de Juan 1:9. Dios nos ha prometido la provisión que necesitamos en Filipenses
4:19. Lo leo para ustedes. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Vea qué bonita promesa, la promesa de Dios. Dios promete entonces proveer en abundancia para que podamos cubrir todas nuestras necesidades. No nos promete conceder todo lo que queramos, eso es diferente, pero sí nos dará lo que es realmente necesario para vivir: comida, techo, ropa, sustento. Eso es lo que ha prometido Dios para nosotros. ¿Qué más nos promete Dios a través de su palabra? Dios promete que nos dará descanso. Eso está en Mateo 11:28 y 29. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Tomen de mi yugo y aprendan de mí, puesto que yo soy humilde y apacible de corazón, y encontrarán descanso para su alma, puesto que mi yugo es liviano y mi carga ligera. Esa es una promesa de descanso para nosotros. ¿Qué más promete Dios a través de su palabra? Dios nos promete darnos la paz, esa paz que todos necesitamos. Eso está en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Una promesa entonces también de paz. ¿Qué más ha prometido Dios? Dios ha prometido protegernos de nuestros enemigos. Eso está en Levítico 25:18. Dios ha prometido bendecirnos. El libro de Deuteronomio 28, hay toda una descripción de la bendición de Dios para nosotros. Dios ha prometido hacer prosperar nuestro camino. Eso está en Josué 1:8. Dios ha prometido que seremos bienaventurados en el Salmo 128:1. Dios ha prometido caminar con nosotros e ir delante nuestro. Eso está en Deuteronomio 31:8. ¿Qué más ha prometido Dios entonces? Dios ha prometido habitar con nosotros a través de la presencia de su Espíritu Santo. Eso está en Hechos 1:8. ¿Y qué más ha prometido? Dios ha prometido que recibiremos poder, también en ese versículo de Hechos 1:8. Dios ha prometido terminar la obra que empezó en cada uno de nosotros en Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, de que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Eso debe motivarnos de saber que Dios va a terminar con nosotros esa obra, que no nos va a dejar botados de camino. ¿Qué más ha prometido Dios? Dios ha prometido llevarnos a casa. En Juan 14:2 y 3, no se angustien. Jesús hablando dice: confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para acordarnos de cuál es ese camino. Jesús entonces ha preparado moradas, nos ha preparado un lugar para nosotros pasar esa vida eterna con Él. Lo cierto entonces es que la Biblia contiene muchísimas promesas. Algunos hablan de 7,000, 8,000, otros hasta de 30,000. Lo cierto es que hay muchas promesas de Dios para usted y para mí ahí en la Biblia. Algunas promesas Dios las cumplirá independientemente de nosotros. Es decir, el plan de Dios se va a ejecutar. Esas promesas las va a ejecutar, pero hay una gran mayoría de promesas que Dios ha dado para usted y para mí que tienen una contraparte, son condicionales. Es decir, Dios promete y lo va a cumplir en el tanto y cuanto nosotros hagamos la parte que nos toca. Están condicionadas a nuestra obediencia. Es decir, Dios cumplirá en el tanto y cuanto nosotros hagamos lo que Él nos pide. Entonces, Dios es un Dios, como lo estábamos viendo, que va a cumplir sus promesas, nos ha dado promesas, pero entonces estamos entendiendo que la obediencia es la clave que abre todas las bendiciones de Dios. La obediencia es la clave
que abre todas las bendiciones de Dios. Dios nos da las promesas de acuerdo a su gracia, como lo estamos viendo, pero las recibimos de acuerdo a nuestra obediencia. Demostramos nuestra fe entonces por medio de la obediencia. ¿Qué nos dice el libro de Santiago, por ejemplo? Dice que una fe sin obras está muerta. Es decir, la fe, si no hay una acción que lo demuestre, en realidad simplemente podríamos decir que es un dicho nada más. ¿Cómo lo describe el apóstol Juan en Juan 14:15? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y el mismo Juan en el 14:21, ¿de qué manera lo expresa? Hace una pregunta: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Entonces, fe y obediencia están totalmente interconectados. Cuando confías en alguien, haces lo que te dice. Si no haces lo que alguien te dice, significa que no estás confiando en esa persona. Dios ha conectado entonces la obediencia con la fe, de manera que todas las promesas de Dios están condicionadas por el seguir tuyo a esas direcciones que Dios ya nos ha dado o que nos va a dar. ¿Qué dice 1 Juan 2, del 4 al 6? El que afirma, lo conozco, hablando de Jesús, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió Jesús cuando anduvo en esta tierra? En obediencia plena al Padre. Entonces, sabiendo que la obediencia es la clave para recibir esas promesas de Dios, vamos a ver 4 características de cómo debería ser esa obediencia en nuestras vidas. 4 características de la obediencia eficaz. Permítame un segundito. Cuatro características de la obediencia eficaz. Primera característica: obedeces a Dios inmediatamente. Obedeces a Dios inmediatamente. No te retrasas, no esperas, no lo dejas, no lo echas de lado, no pones excusas, no arrastras los pies, simplemente lo haces. Y lo haces ahora, no lo haces más tarde, lo haces ahora. Cuando Dios te pide algo, lo hacemos inmediatamente. El Salmo 119, en el 31 y 32, nos dice: Señor, me apego a tus estatutos porque has ampliado mi modo de pensar. Perdón, lo leo de nuevo. Señor, me apego a tus estatutos, no me hagas pasar vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Me gusta como lo expresa el salmista: corro por el camino de tus mandamientos, dando a entender que hay una prisa por ejecutar lo que Dios ya nos pidió. Es decir, una vez que recibo los lineamientos de parte de Dios, debo apresurarme para ponerlos por obra. Esa es la actitud que debería haber en nosotros. Dios te dice que hagas algo. No te retrasas entonces con eso. Te das prisa por hacerlo. Obedeces a Dios inmediatamente. Te apetezca o no te apetezca, lo entiendas o no lo entiendas, simplemente lo haces inmediatamente. Así debería ser nuestro modo de actuar para con Dios. Habrá cosas seguramente que Dios nos pide que lo entendamos previamente antes de hacerlo, antes de ponerlo en acción. Pero quizá muchas otras cosas que Dios nos pide que hagamos no las entendamos en primera instancia, pero que sabemos que Dios nos las está pidiendo. Y sabemos que al final de cuentas es para nuestro propio bien, por lo tanto deberíamos hacerlas inmediatamente. Ahora bien, no tenemos que entender todo para aprovechar los beneficios de usarlo, de hacerlo.
Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no se montan en el carro, en un bus, en un taxi y se quedan pensando cómo funcionará el motor de este carro? ¿Y cuántos de ustedes dirán, no, 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 hasta que no entienda cómo funciona el motor no me monto? No, no, simplemente nos montamos y aprovechamos el servicio que nos están dando. Lo mismo cuando apretamos un interruptor de la luz. No entendemos cómo es que funciona, mas sin embargo sabemos que al estriparlo, al presionarlo, o se apaga o se enciende. Lo mismo en nuestros celulares. Aprovechamos el beneficio de hacerlo aunque no entendamos. Así debería ser nuestra actitud con Dios. Deberíamos entonces caminar en obediencia sabiendo que Dios quiere lo mejor y que eso va a traer beneficios a nosotros. Entendámoslo o no. Asimismo, deberíamos actuar entonces con los lineamientos de Dios para nuestras vidas. No debemos de tratar de entender a cabalidad todo antes de obedecer. Debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar que Dios sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene y qué no, porque Él es nuestro creador, nuestro Padre bueno. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. No sé cuántos de nosotros en alguna ocasión, los que tenemos hijos, dábamos instrucciones a nuestros hijos y al principio quizá le dábamos la explicación de por qué tener o tenían que hacerlo. Sin embargo, había momentos en que simplemente, tal vez por la prisa, porque ya estábamos cansados de dar explicaciones, decíamos, lo haces porque yo mando, porque yo sé por qué se lo estoy pidiendo. Y nosotros sabíamos por qué le estábamos pidiendo eso a nuestros hijos. Tal vez ellos pequeñitos no entendían. Bueno, así debería ser nuestra actitud para con Dios. Él sabe por qué nos está pidiendo las cosas, aunque nosotros no la entendamos. Deberíamos hacerlas. Sí, hay algunas cosas que nos cuestan. Hay algunas cosas que hay veces se nos complican. Por ejemplo, el tema de perdonar a quienes nos ofenden. Yo lo hubiera hecho diferente. O sea, ¿por qué es que tenemos que perdonar si son ellos los que nos ofendieron? Pero bueno, Dios lo estipuló de esa manera y tenía una razón de ser. Claro que sí. Era preferible, obviamente, que uno esperara que él que me ofendió venga. Pero bueno, Dios lo estipuló, perdonen. Incluso hasta a los enemigos. Amen a los enemigos. Y es complicado. Pero Dios vamos a ver que también nos capacita para hacerlo. Les cuento, eh, les cuento un ejemplo que viví un día de estos con una persona que trabaja conmigo. Me contaba de cómo ella tuvo problemas cuando construyó su casa con el ingeniero que le llevó a cargo la obra, cómo se ausentó, cómo permitió que cometieran muchos errores sus trabajadores y eso la hizo incurrir en muchos gastos que al final de cuentas redundaron en que incluso no pudiera terminar a cabalidad su casa. Cómo ella entonces fue permitiendo que un odio hacia esa persona le fuera creciendo y cómo al final de cuentas me contaba cómo hasta se le revolvía el estómago cuando veía a esa persona que le hacía incluso hasta vomitar, era algo literal, y cómo estaba viviendo de una manera dificilísima esa parte, hasta que me dice, bueno, y tuve que ir a pedir perdón. Y cómo lo llamó a cuentas y le dijo, mira, quiero que me perdones porque yo en realidad te odio, te he estado odiando, te he estado deseando mal y quiero quitarme esta carga de encima, quiero que me perdones. Y después, como me contaba ella que después de que hizo el ejercicio, Dios le trajo esa paz para volver otra vez a caminar con tranquilidad, con paz. Bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, aun cuando no la entendamos o cuando pensemos de que no es justo lo que Dios está pidiendo. Al final de cuentas va a redundar en nuestro propio beneficio. Entonces, otro aspecto es que tampoco debemos de esperar a actuar cuando tengamos los sentimientos correctos o hasta que tenga ese deseo por hacerlo. No, no. Debemos hacer lo que Dios nos pide, aunque no tengamos el deseo de hacerlo. Vuelvo a poner el ejemplo con los hijos de nosotros. Cuando los mandamos a arreglar el cuarto o hacer algo, y ya, aunque lo hagan de mala forma, pero al final lo hacen y bueno, lo hicieron. Así deberíamos ser nosotros con Dios, aunque tal vez no tengamos las ganas, bueno, hagámoslo. Después Dios de camino va a poner ese deseo por hacer las cosas bien, esa alegría en hacer las cosas bien, pero de momento hagámoslo aunque sea sin ganas, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Ya habrá tiempo, les digo, que Dios incluso va a ir ayudándonos a cambiar esa actitud. Nos pasa también a menudo que tendemos a retrasar lo que Dios nos pide
porque eso nos puede sacar de la zona de confort. Muchas veces sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no queremos porque estamos bien acomodaditos aquí en esta zona. Entonces vamos retrasando esas decisiones de, de obediencia que tenemos que hacer. Y esa desobediencia lo que significa es que estamos dudando de Dios y de su bondad para con nosotros. Y por consiguiente le estamos diciendo a Dios que no estamos confiando en Él. Estamos confiando entonces en nuestro propio intelecto. Si queremos recibir las promesas de Dios para nosotros, debemos de obedecer inmediatamente. Esa es la primera característica de la obediencia. Se obedece inmediatamente. ¿Cuál es la segunda característica? Obedecemos completamente. No solamente debemos de obedecer a Dios inmediatamente, sino completamente. El Salmo 119:6 nos dice: no tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. En la Biblia nos encontramos ejemplos de obedecer a medias y las consecuencias negativas de lo mismo. Allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, se nos narra la historia del rey Saúl y el profeta Samuel, cómo fue ungido ese rey inmediatamente después de ser ungido, cómo Dios le da algunos lineamientos directos a él. Eso lo encontramos en 1 Samuel 15:2. Dice así, leo para ustedes: así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras salía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Una directriz muy fuerte, pero bueno, eso es lo que Dios estaba demandando de ese pueblo y de ese rey en ese momento específico en la historia. ¿Qué hizo el rey Saúl? Bueno, sí, empezó a obedecer. Fue y venció, dice el pasaje, a los amalecitas en gran forma, pero de camino, poniendo atención a sus hombres, vieron que el botín de lo que habían ganado era bueno. Lo vieron hermoso. Dicen en el 15:9, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Gab, que era el rey, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor sí lo destruyeron. Es decir, sopesaron qué se dejaban y qué no. Analizaron qué de estas cosas eran buenas en sí y hasta les tenían un buen propósito según ellos. Veámoslo en el 15:15 de 1 Samuel. Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Es decir, hasta una buena intención tenían de que aquello que se estaban guardando era para sacrificar a Dios, para según ellos agradar a Dios. Pero Dios había dado una orden muy específica, independientemente de lo que ellos pensaran, si era buena o mala, y por consiguiente Dios desechó a Saúl. Esas fueron las consecuencias de obedecer a medias. Dicen el 15:10 y el 11. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho al rey Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Vino el profeta Samuel y le hace ver el error a Saúl, el cual seguía justificándose, pero ya la decisión de Dios estaba tomada de acuerdo a esa obediencia a medias que había tenido Saúl. En el 15:22 viene la palabra de Dios por medio de Samuel y le dice: se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en obediencia a Dios. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia
como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vea las consecuencias duras que vinieron de parte de Dios por la desobediencia o la obediencia a medias, que al final de cuentas es desobediencia. Fuertísimo. Seguramente nosotros vamos a tener algunas consecuencias si no obedecemos a Dios también completamente. Dice el Proverbio 3:5, nos dice de esta manera: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, tus sendas. No te apoyes en tu propio discernimiento, en tu propio entendimiento. Si no entendemos y ya sabemos que es algo de parte de Dios, hagámoslo de todas maneras, completamente obedezcamos. Entonces, para recibir las bendiciones de Dios, no solo debemos de obedecer inmediatamente, sino que debemos de hacerlo por completo, completamente. ¿Qué otra característica de la obediencia tenemos? Obedecemos a Dios alegremente. Esto lo vemos en el Salmo 102. Dice así: servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Servid al Señor con alegría. En el Salmo 119:16 lo dice así: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Y en el Salmo 119:47 dice: me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Ahora bien, ¿de qué manera logro obedecer a Dios alegremente? Porque tal vez, quizá, para algunos de nosotros dicen, más bien obedezco a menudo a regañadientes. Voy a citar algunos aspectos que nos pueden ayudar a que obedezcamos a Dios alegremente. ¿Qué podría ser? Bueno, tener la convicción de que Dios desea lo mejor para nosotros. Como lo vimos, Dios desea lo mejor para nosotros. Cuando hay esa convicción, entonces nosotros obedecemos alegremente. Tener la convicción de que Dios conoce todas las cosas y por consiguiente sabe mejor que nosotros qué nos conviene y qué no. Esa convicción hace que podamos obedecer alegremente. Tener la convicción de que Dios nos ama y por consiguiente no hará nada que redunde o que no redunde en nuestro bien eterno. Es decir, siempre Dios va a querer bendecirnos, siempre va a querer lo bueno. Y esa convicción hace que nosotros obedezcamos alegremente. Aparte, la experiencia nuestra. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado ese amor de Dios? ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos caminado en obediencia, hemos visto las bendiciones de Dios venir? Bueno, esa experiencia tiene que hacernos recordar y pensar entonces para actuar alegremente cuando Dios demande algo de nosotros. Aparte, Dios nos capacita para actuar alegremente por medio de su Espíritu Santo. Acordémonos que el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es el gozo también: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. O sea, Dios quiere poner ese gozo en nosotros para poder actuar alegremente también. Nos dice en el libro de Filipenses 4:7, Dios nos manda a alegrarnos. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez se los diré. Otra versión dice: alégresen siempre en el Señor. Insisto, alégresen. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acciones de gracias, sean dadas a conocer vuestras bendiciones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Alégresen siempre en el Señor. Insisto, alégresen. O sea que Dios, a través de su Espíritu Santo, ya nos capacita. Como ya nos capacitó, entonces Dios demanda de nosotros que nos alegremos. Entonces ya es una cuestión de actitud. Hacerlo con la actitud correcta ya es una decisión propia nuestra, porque Dios ya nos dio la libertad de poder actuar alegremente. Cuando Dios nos manda entonces que nos alegremos siempre, es porque ya nos dio esa capacidad de poder hacerlo. Entonces, si queremos las bendiciones de Dios,
Tenemos que obedecer a Dios inmediatamente, completamente y alegremente. El cuarto aspecto y último de la obediencia que quiero mencionar en esta mañana es que obedecemos a Dios continuamente, es decir, siempre. Veamos el Salmo 119, 112. Dice así: he inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin, por siempre y hasta el fin. La vida no es una carrera de 100 metros planos que la arrancamos corriendo de un solo tiro, no, más bien se parece a una maratón a campo traviesa, donde seguramente nos vamos a encontrar cuestas, bajadas, pendientes, seguramente de camino va a llover o vamos a encontrar días muy soleados, en ocasiones nos vamos a encontrar una brisa fresca, sí, que nos refresca, valga la redundancia. Esa es la vida al final de cuentas. Podríamos encontrar tormentas, pero también podríamos encontrar esos remansos de paz a través del camino. De esa forma, al final de cuentas, Dios nos exige que obedezcamos al fin de cuentas. Entonces, obedecemos a Dios en cualquiera de las circunstancias, no esporádicamente, sino siempre. No es que obedecemos este año sí y el otro no, o en esta ocasión sí y en la otra no, porque un día amanecí muy espiritual, entonces sí cumplo a cabalidad todos los lineamientos de Dios, pero otro día amanecí muy carnal, entonces ese día no me da la gana hacer ningún lineamiento de Dios. No debería ser así para nada. O si me gusta lo que tengo que hacer, lo hago, pero si no me gusta, me espero a ver si Dios cambia de opinión. O me escondo por ahí como hizo Adán y Eva en el huerto del Edén, a ver si Dios no me encuentra. No, a Dios lo tenemos que obedecer siempre. Aquí deberíamos preguntarnos si realmente estoy dispuesto a obedecer a Dios siempre. ¿Estoy dispuesto a obedecer a Dios siempre? ¿O sigo acomodándome un poco a las circunstancias, a lo que me gusta o no me gusta? Hagámonos ese cuestionamiento en este momento. Muchas veces oramos por direcciones puntuales, en cosas específicas, y tal vez no tenemos esa respuesta que deseamos. Pero lo que debemos preguntarnos en este momento es: ¿lo que Dios ya me dijo que hiciera, ya lo hice? ¿O le estoy dando largas? ¿Por qué te va a decir Dios qué hacer en la circunstancia que te preocupa cuando no estás haciendo lo que ya sabes que es la voluntad de Dios y que debías de haber hecho y no lo hiciste? ¿Por qué no lo has hecho todavía? ¿Por qué te va a dar más revelación Dios si todavía no has actuado en la verdad que ya Él te dio? Hagámonos estas preguntas. Es algo que Dios nos está diciendo esta mañana. Lo está diciendo a mí en primera instancia. Dice Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces la fe es hacer lo que Dios manda, incluso cuando no parece tener sentido. Por otra parte, Jesús es muy claro en lo que respecta a la obediencia. Veamos este pasaje en Mateo 7, 21, 23. Un pasaje muy fuerte, pero que Dios quiere recordárnoslos en esta mañana con el tema de la obediencia. Dice así, a partir del 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces le diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Vean cómo lo describe el mismo Jesucristo, esta manera que tiene que ver con la obediencia. La obediencia a Dios entonces no es algo opcional dentro del reino de Dios, es más bien trascendental y vital. No hay otra forma de demostrar nuestra fe y nuestro amor por Dios sino a través de la obediencia, sino simplemente son palabras vanas que se las lleva el viento. Entonces, si queremos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, debemos de obedecer a Dios inmediatamente, completamente, alegremente y de una forma continua. Es decir, siempre. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirnos. Esa es su naturaleza de bondad, de bien para nosotros. Planes de bien y no de mal. Mas sin embargo, como lo mencioné con anterioridad, esas promesas son condicionadas a nuestra obediencia. Hoy Dios nos ha hablado fuertemente que tenemos que obedecer. Dios nos ha capacitado para caminar en esa obediencia. Así es que ahí donde estamos, vamos a terminar orando. Reclinemos nuestras cabezas ahí donde estamos. Dígale, Dios, he fallado. Padre bueno, quizá no he caminado con la obediencia que tú demandas. Quizá es obedecido a medias. Solo cuando me ha sido fácil, he obedecido. Pero en otras ocasiones que no me gusta, lo dejo de lado, me aparto, lo dejo pasar. Dios, perdóname. Perdóname, papito Dios. Perdóname en este día, en este momento, en esta mañana, Dios, por mi desobediencia, por mi obediencia a medias, que al final de cuentas es desobediencia, Dios. Ayúdame, Padre bueno. Espíritu Santo de Dios, ven en este momento tocando corazones, cambiando maneras de pensar, redarguyendo, confrontando. Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu presencia, papito Dios, y pon ese querer como el hacer en cada uno de nosotros, Dios. Que haya en nosotros esa convicción de que Dios es bueno, de que quiere lo mejor para nosotros, de que tuvo ese cuidado de nosotros, de formarnos así como somos. Pero también es un Dios que ha dado promesas, que quiere acompañarnos en el camino, que quiere llevarnos a casa, que quiere formar la imagen en nosotros, que nos va a acompañar, que nos va a guardar. Pero es un Dios que también demanda de nosotros obediencia. Dios, ayúdame a ser obediente, a caminar en obediencia. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, mira a cada uno de los que aquí estamos, Padre buena. Ayúdanos a caminar en obediencia, Dios, para agradarte, porque te amamos, te obedecemos. Y como dice tu palabra, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gracias, Dios. Dígale gracias, Dios, por darme una oportunidad más de volver los ojos hacia ti, caminar en obediencia. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Pido la bendición del Padre para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga enormemente, que bendiga sus familias, sus trabajos, sus alacenas, que Dios bendiga completamente eso que ustedes hacen con sus manos, donde pisen sus pies, que Dios ponga corazones dispuestos a caminar en obediencia. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes para que podamos ser sal y luz donde quiera que estemos. Muchísimas gracias en este domingo y los bendigo enormemente. Para mí es un placer y un honor. Bendiciones de parte de Dios para todos y cada uno de ustedes y saludos.